cosas que suceden mientras meditamos, ¿no? Y hablamos poco de ello porque es mucho lo que sucede comparado con lo poco que podemos, de alguna manera, bueno, a veces en los grupos se comparte, pero bueno, quedan muchas cosas por seguir indagando. Bueno, y esto es lo que nos hizo, pues eso, hacer 2 sesiones sobre la meditación. En la anterior, que fue en noviembre o en diciembre, hablamos de dónde surgían los pensamientos, ¿no? Y cómo los pensamientos que parecen descontrolados, que no se sabe dónde aparecen, pues sí, aparecen, ¿eh? Porque las nubes también, aunque no se sepa de dónde aparecen pues de un sitio, ¿eh? Vienen de un lugar. Hay que saber de meteorología para saber de dónde ven las nubes. Pues lo mismo, ¿eh? Para saber de dónde ven los pensamientos hay que saber de meditación, ¿eh? Porque vienen de algún sitio, fundamentalmente de nosotros, ¿no? Vale. Y entonces hicimos el recorrido hacia abajo, ¿eh? Pensamientos sostenidos por sentimientos que a su vez están soportados o sí, contenidos en emociones y en sensaciones identificables en el cuerpo cuando estamos más en contacto con nuestra corporalidad. Bueno, quedó enunciado en un movimiento hacia abajo, de pensamientos hacia las sensaciones. Y fue ahí que surgió, decir, bueno, es que hay otro movimiento que es al revés, es de las sensaciones a las emociones, de ahí a los pensamientos y luego a los sentimientos y luego a los pensamientos, ¿no? Y esto tiene una escuela, bueno, tiene varias escuelas, pero una muy especializada en esto que se llama Focusing. Y ya sin más, lo pasamos la palabra a María, que presenta a Menchu, y vamos en manos de Menchu la sesión de hoy. Adelante. Menchu es psicoterapeuta especialista en Focusing y acompaña a un grupo de Camino de Contemplación. Bueno, yo creo que ahora ya un grupo y participa también en el acompañamiento de otro en Madrid. Vale. Bueno, pues gracias María por la presentación, a Javier también y al grupo de coordinadores de Camino de Contemplación que me hayáis invitado a dar esta charla experiencial de Focusing y meditación. Compartiros que Focusing lleva muchos años entre nosotros, pero es verdad que aplicado a la meditación he encontrado muy poco escrito, muy poco publicado. Personalmente llevo viviéndolo desde hace años y ha sido todo un honor. Es la primera charla que doy sobre esto, de algo que yo ya vivo, ¿no? Y que Manresa me confirmó cuando fui hace años, ¿no? A la Semana de Contemplación. Así que muy agradecida, lo primero. Descubrir el cuerpo ha sido un viaje a la verdad de mí misma, ¿no? A quién realmente soy, ese ser humano unificado que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y que no puede darse sino en nuestro cuerpo, ¿no? Y dentro, la sensación es que cuando conecto con mi cuerpo, conecto con el infinito, es decir, dentro de un cuerpo más grande que yo, ¿no? Y esto, pues como ha llenado de alegría y de sentido a mis días, pues lo he ido haciendo cada vez más cotidiano, ¿no? En lo que elijo, ¿no? En la Universidad de Comillas de los Jesuitas en Madrid voy dando esta asignatura, ¿no? Que me encanta, para psicólogos, psicoterapeutas, y luego en el centro de formación nuestra que tenemos, que se llama Focusing Tools, pues también para psicólogos, pero sobre todo también para personas que están en el mundo de la educación, del acompañamiento espiritual. Aquí en Madrid, bueno, pues yo pongo mi granito de arena ayudando a que las personas descubran, ¿no? La importancia de esta relación con el mundo interior, ¿no? Y bueno, para mí la contemplación de Frank Jalix que he aprendido en Manresa, pues, y de mano de Javier, pues no sé, es como ya todo, ¿no? Esta fuente de sabiduría, de experiencia, que lo entendía más bien como algo que no era solo psicológico, sino que había algo más, ¿no? Pues es lo que quiero transmitir con esta forma, ¿no? Como decía Javier, hay muchas formas de acceder al cuerpo. Yo no creo que esta sea la única, pero es la que a mí me ha venido para quedarse, ¿no? Y la pregunta que os hago es esta, ¿no? ¿Qué escuchamos en el silencio de la meditación? ¿Qué es lo que llega a nuestra casa interior cuando estamos en ese silencio? Como nos alumbró Javier en diciembre,
pues a veces vienen esos pensamientos, qué hacemos con ellos, qué hacemos con los sentimientos, las emociones. Y también nos llegan sensaciones físicas. El lenguaje del cuerpo es un lenguaje que todavía es desconocido. Sabemos y tenemos un verbo para pensar, que son cuando tenemos pensamientos. Tenemos un verbo para cuando hay emociones o sentimientos, que es que sentimos, ¿verdad? Y podemos sentir, ya lo iremos viendo. ¿Y qué ocurre cuando hay sensaciones corporales físicas? Y yo voy a hablar un poquito de cómo el cuerpo es más que la sensación física, no es solo la sensación física. Bueno, pues ¿qué solemos hacer cuando nos llegan todos estos invitados, ¿no?, a casa? Pues te voy a invitar ahora a que en este tiempo de la meditación que hemos tenido, o que acabamos de tener, que anotes, si tienes un bolígrafo, y si no, no hace falta que te levantes, solamente como que anotes un sentimiento, 2 como mucho, una sensación física, 2, que hayas tenido y que todavía incluso hasta permanece ahora, ¿no? Y si hay algún pensamiento también, como que lo identifiques, que le pongas un nombre. Luego, después de la charla, nos servirá para el ejercicio práctico que vamos a hacer. Pero como queremos que sea práctico, pues qué mejor que durante la meditación, que nos habrán venido malestares, incomodidades. Cualquiera sea bienvenido. No lo juzgamos. Lo dejamos aquí como un minutín para anotarlo, para que esté fresco ahora. También anotar las sensaciones físicas, si el corazón, si los pulmones, si vemos que hay algo que nos hace tensión. Sean bienvenidos todos esos pensamientos, emociones y sentimientos. Y haremos, como ha dicho Javier, el camino de la sensación física hacia ese autoconocimiento que nos da el cuerpo. No nos quitamos la mente, solo que empezamos desde otro lugar para conocer. Por tanto, ya voy aludiendo, ¿no?, que el objetivo de la charla, ¿qué va a ser? Pues en esta media hora, que va a ser la charla, o 20 minutos, son unas pinceladas que nos ayuden a poner en valor y a profundizar alguna manera de permanecer en el cuerpo, ¿vale? De permanecer en la percepción corporal. Y cómo lo hace Focusing y cómo lo hacemos los meditadores de contemplación que tenemos este background en Focusing. Pues deciros que en estas primeras pinceladas hay como 5 preguntas que quiero responder. Una, ¿qué es Focusing, no? Otra, ¿qué es el cuerpo para Focusing? Hablamos de cuerpo y es una palabra polisémica. ¿Qué entiendes por cuerpo? Lo tercero que voy a hacer es un ejemplo práctico para que veáis, porque esto solo se entiende desde algún ejemplo práctico y ojalá que hoy también lo experimentéis, esto de cómo camina el cuerpo y la sabiduría que tiene a partir de esta metodología, ¿no? La cuarta pregunta que me hacía era qué conexiones hay entre Frank Jalix y Genlin, ¿verdad? Y qué aportación, qué potencia podemos encontrar en uno y en otro. Y quinto, ¿qué hacemos con lo que llega en el silencio? ¿Y qué condiciones se dan para permanecer en la percepción sentida? Ese sería como el primer bloque. El segundo bloque va a ser la otra media hora, ¿verdad? A partir de las 7:30, sobre un ejercicio práctico en el ámbito de la meditación, encontrar la presencia desde el cuerpo, meditación y focusing.
Y por último haremos un coloquio que razonaréis, intervendréis, lo que cada uno y cada una necesite y quiera. Pues desde ya os invito a que lo que escuchéis sea desde lo que resuene en vuestro interior. Que no solo escuchéis con la mente, que es muy importante, ¿verdad? Sino sobre todo con el cuerpo. Y lo que no capte vuestra atención, lo dejáis ir. Eso que decía Ignacio, ¿no? Gustar internamente, gustar. Lo que no, dejarlo ir. Empezaré con una oración de los indios Lakota que dice así: Huanca Tanka, gran misterio. Enséñame a confiar en mi corazón, en mi mente, mi intuición, en mi conocimiento interior, en las sensaciones de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo y así caminar en equilibrio con el paso de cada glorioso sol. Según este pueblo nativo, el espacio sagrado es ese espacio entre la exhalación y la inhalación, y caminar en equilibrio es caminar en armonía entre el cielo y la tierra, es decir, vivir en armonía el cielo y la tierra. Así que voy a coger esto que dice San Pablo, ¿no? Que dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que habita en vosotros? Tu cuerpo es tu casa, ¿no? Dice Pablo, tu templo. Sabemos todos que la palabra contemplar significa mirar con atención y también viene de esa palabra templum, que significa espacio sagrado, ¿no? Yo creo que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad profundamente encarnada, no podemos decir otra cosa, ¿no? Es decir, creemos en una divinidad que se hace carne en un cuerpo humano y en cambio la corporealidad ha sido a lo largo de la historia una dimensión poco valorada, poco atendida, sobre todo en la espiritualidad cristiana, ¿no? En un mundo en cambio, en un mundo en guerras, en un mundo como el que vivimos y en todos los mundos, yo creo que es una tarea pendiente aprender a cómo habla nuestro cuerpo, cómo resuena nuestro cuerpo. Un cuerpo que es situado en este mundo, cómo apreciarlo, cómo escucharlo, cómo vivirlo conscientemente como lugar de encuentro con Dios, como lugar de encuentro con los demás, con el cosmos, con nosotros mismos. Así que voy a empezar con de dónde viene el focusing y qué es, porque a mí me parece que es tan valioso y singular la aportación que hace Eugen Gendlin, ¿no? Pues brevemente voy a comenzar por decir que para entender a focusing, el espíritu de focusing, necesitamos entender de dónde viene. Y viene de este filósofo, investigador, psicoterapeuta que es Gendlin, discípulo y colaborador de Carl Rogers en la Universidad de Chicago. Curiosamente, Gendlin nace en diciembre de 1926 en Viena. Él es judío. Y curiosamente, 2 meses después, Franz Jalix, en el año 27, nace en Budapest. O sea que son bastante contemporáneos en el tiempo, ¿no? Gendlin, por ser judío en la época de la Alemania nazi, a los 12 años tiene que viajar, ¿verdad?, a Estados Unidos y allí se afinca, ¿no? Pero siempre se consideró filósofo, un filósofo que al ser alemán y de lengua alemana estudió Heidegger, a Husserl, a Dilthey, a Merleau-Ponty, y su gran aportación no fue teórica, aunque a él le gustaba mucho pensar, entender, etc., sino que su aportación más importante fue la experiencial y en el ámbito de la psicoterapia y de la espiritualidad. Gendlin hizo una pregunta muy sencilla y muy radical, que fue, junto con Carl Rogers, ¿no?, ¿por qué algunas personas cambian en los procesos de psicoterapia o en los procesos de acompañamiento y otras personas no cambian? ¿Qué hace que unas personas sí y otras no?
Y para responderlo, bueno, no voy a explicar demasiado extensamente, pero es una investigación muy potente en la que analizó cientos de sesiones de todos los modelos psicoterapéuticos de la época. Y lo que descubrió fue esto, algo decisivo y algo muy novedoso para la historia de Occidente, y es que las personas que lograban un cambio profundo eran aquellas que eran capaces de conectar con la sensación corporal. Difícil de nombrar al principio qué es esa sensación corporal, porque es un lenguaje nuevo, que no es el lenguaje ni de los sentimientos ni el lenguaje de la mente, pero que está cargado de un gran significado. Bueno, pues a esa vivencia él tuvo que inventarle una palabra, un neologismo que le llamó felt sense, ¿vale? Esa palabra, o felt sense, es una palabra, si alguien de Focusing que ande por ahí la puede escribir en el chat, es una palabra que no me gusta traducirla, pero para que la podamos entender se podría traducir por percepción sentida. Eso que dice Jalix, que habla siempre de la percepción, bueno, pues Gendlin habla de una percepción sentida, que va un pelín, yo creo, le añade algo a la percepción, por supuesto la percepción de los sentidos y la percepción espiritual. Esta percepción sentida ahora la vamos a ir viendo, ¿vale? Este descubrimiento le llevó a formular el Focusing en el año 69, es decir, él no inventa Focusing, él lo que hace es describir un proceso básico de cambio de las vivencias de las personas que transforman y cambian profundamente. Y entonces integra la filosofía fenomenológica y existencialista, integra la psicoterapia humanista y hace una comprensión muy fina y muy genial para mí de la experiencia corporal. Por tanto, ¿qué es exactamente esto del Focusing, verdad? Pues es esto, es un proceso de autoconocimiento, de toma de conciencia y de transformación profunda que parte de la escucha de este felt sense, ¿vale? Ahora diré un poquito más adelante qué es esto del felt sense con algún ejemplo. Lo que mostró Gendlin es que el cambio auténtico no ocurre cuando entendemos las cosas en la cabeza, sino sobre todo cuando lo experimentamos y lo sentimos en el cuerpo. Y que el cuerpo sabe más que nuestra mente. Es decir, lo corporal sabe mucho de lo que nos pasa y de cómo vivimos aquello que nos pasa. Y además hay un implícito, diría un inconsciente, ¿verdad? Diría Freud o Jung, él le llama implícito, que tiene una orientación natural hacia el crecimiento y hacia la vida. Hay una expresión que me gusta mucho de Gendlin que dice: hay una vida que quiere vivir. Bueno, pues esa vida que quiere vivir, no solo en el ser humano, en la naturaleza y en todas partes, eso que cuando contemplamos a veces lo tocamos y lo sentimos, esa vida, es lo que Gendlin de alguna manera quiere mostrar, cómo conectar con esa vida que quiere vivir, ¿no? Focusing nos invita, por tanto, no nos va a invitar, por supuesto, a abandonar la mente, para nada, sino que lo que va a hacer es integrar cuerpo, emoción y pensamiento. Nos ayuda a recuperar la sabiduría corporal y a habitar ese yo profundo, ese yo más auténtico que habita en nosotros. Eso es lo que va a intentar. Y lo que hace la metodología de los 6 pasos de Focusing es una linterna que ilumina desde dentro, una luz en las estancias que no hay luz y que nos permite que la mente sepa lo que el cuerpo ya sabe. O sea, nuestro cuerpo ya sabe, es la mente la que todavía no está conectada. Y entonces esa brújula, si queréis decir, o esa linterna, nos la va a ofrecer a partir de 6 pasos que él llama y que van. El primer paso, bueno, lo que hacemos en Focusing, que esto no lo dice Gendlin, pero nosotros lo hemos incorporado a Focusing, es lo mismo que hacemos en la meditación. El tiempo de preparación corporal, la postura, la respiración, ¿vale? Y cuando ya empieza, el primer paso que dice Gendlin es despejar un espacio. Lo voy a nombrar porque solamente vamos a experimentar los 2 primeros pasos. Despejar un espacio, el segundo es el felt sense, el tercero le llama asidero, que es una simbolización del felt sense, el cuarto es el resonar,
el quinto es profundizar y el sexto es recibir, proteger y agradecer, ¿vale? Bueno, toda esta metodología significaría un año mínimo para poderla, no sé, por lo menos entender o vivir o vivenciar y acompañar a otros, ¿no? También en esa escucha corporal. Porque esto está pensado no solo para hacer autofocusing, sino para ayudar y acompañar en una escucha corporal. Pero en la meditación vamos a hacerlo como un autofocusing, ¿vale? Entonces, si hemos hablado de quién es Genlin y de dónde viene el focusing, en el año 69 él plantea esta palabra, ¿verdad? De felt sense, que ya digo es un neologismo. Bueno, ¿qué es el felt sense? A ver si sé decirlo brevemente, no es tan fácil, ¿vale? Pero lo voy a expresar como el significado y el cambio que el cuerpo siente y que es anterior a la mente, ¿vale? Los cambios, los significados sobre lo que es la vida, lo que vamos viviendo y todo lo que vamos conociendo de nosotros, de la realidad, ese cambio es sentido corporalmente y eso es lo que hace el felt sense. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hace poco en la universidad, una alumna que se ofreció para que yo la acompañara en focusing, ¿no? Cerró los ojos y me dice, es que estoy bien realmente. Y entonces la invité a preguntarse, digo, bueno, en tu vida todo está bien. Es verdad, era como una especie de mantra provocativo, ¿no? Y sorprendida ella, empezó a aparecer lágrimas en los ojos. Y a partir de ahí empezó a conectar con una sensación corporal que sabía más que su cabeza, que ella decía, pues yo estoy bien, pues vamos a acompañar el estar bien. Y cuando le digo, en tu vida está bien, pregúntale al cuerpo, ¿es verdad? Y las lágrimas aparecieron, vale, a partir de ahí empezamos a hacer los 6 pasos. Otro ejemplo, ¿no os ha pasado alguna vez entrar en una sala llena de desconocidos y sin saber por qué sientes una especie como de rechazo hacia alguien y notas como una incomodidad y no tienes argumentos, solo que no sabes por qué, ¿verdad? Ese saber está en el cuerpo, aunque aún no tenga palabras, aunque aún no tenga nombre, aunque aún no sepa. Si ahora os digo, por ejemplo, que recordéis un conflicto con alguien, con una persona o un malestar emocional, si hacemos un momento de silencio, porque el focusing es mucho de silencio y de pocas palabras, seguro que si os digo, pensad en esa persona que tenéis malestar, conflicto, y seguro que el cuerpo reacciona. Esto es una parte por donde empieza el felt sense. Es como, no es todo el felt sense, es como la llamada de teléfono antes de saber quién está detrás del teléfono, ¿no? Es como esa llamada de teléfono aparece en el cuerpo, ¿vale? Si te encuentras, por ejemplo, con alguien que te sientes amado y apreciado por él, ¿no lo notamos en el cuerpo también? Se nos alegra la cara, se nos iluminan los ojos, sentimos algo en el estómago. O la música, a mí me encanta la música, os iba a haber propuesto, pero ya no daba tiempo, que escucháramos una música, ¿no? Todos conocemos la música de la misión. Si hacemos silencio escuchándola y resonándola dentro, ¡guau! Es una pasada, o sea, entramos ahí en un lugar, ¿verdad? Donde sentimos que el cuerpo vibra, ¿no? Bueno, pues es como la llamada de teléfono por donde aparece el vibrador para que escuchemos y levantemos el auricular y digamos, ¿quién está ahí? Ese es el felt sense, aparece ahí, en esas sensaciones corporales. Pero es mucho más, nos dice muchas más cosas, ¿no? Cuando levantamos el auricular, el teléfono, de alguna manera, metafóricamente, tiene un lenguaje, la persona que está ahí al otro lado tiene un lenguaje. Bueno, pues ese lenguaje desconocido y que muy poca gente sabe es lo que hace focusing, ayudar a este lenguaje nuevo que no lo conocemos, es nuevo porque no lo conocemos, pero es tan antiguo como que los niños lo entienden. Los niños son grandes focalizadores. Bueno, la espiritualidad tiene un poco de eso, si no os volvéis como niños, ¿no? Son grandes focalizadores, un niño sabe perfectamente simbolizar lo que le pasa en el cuerpo. Todavía no tiene tan desarrollado
neurológicamente, ni la corteza cerebral, ni otras partes, ¿verdad? Así que esta sensación sentida es algo complejo, es rico y multifacético. ¿Es más que la emoción? Sí, contiene la emoción. ¿Es más que el pensamiento? Sí, y lo contiene esa sensación sentida, ¿vale? Voy a poner una diapositiva para que veáis de lo que estoy hablando. Bueno, este es Gelling. Quería deciros que cuando él habla de cuerpo, lo que él dice que es cuerpo, fijaros, es muy interesante porque no es lo mismo que decimos a veces. Dice, nuestro cuerpo físicamente sentido es virtualmente parte de un sistema infinito de aquí y de otros lugares, de ahora y de otros tiempos, de nosotros y de otras personas. El cuerpo, tal y como se siente desde su interior, es esa sensación de estar corporalmente vivo en un vasto sistema que es en definitiva el universo. Él no es un hombre que lo diga desde la espiritualidad, pero es muy espiritual esto que dice. Él lo dice desde lo que él describe fenomenológicamente cómo funciona el ser humano. Y entonces dice, si el ser humano es emoción, imaginemos como un iceberg, ¿no? Dice, es más lo que no sabemos, que él le llamó implícito, ¿verdad? Ese más en mí, y que Focusing ayuda a romper esa pared de ladrillos que a veces tenemos y que está ahí atascando todo aquello que no cambia. ¿Cómo ayuda Focusing? Pues es a partir de las emociones como unas puertas de entrada, a partir de unas sensaciones como puerta de entrada y a partir de esos pensamientos, y que encontramos que hay más de lo que no sabemos que de lo que sí sabemos, ¿vale? Bueno, esta es una metáfora que me gusta compartirla para que podamos de alguna manera entender esto de qué estamos hablando, ¿verdad? El cuerpo contiene para él todo lo que sabemos de nosotros, pero es más lo que no sabemos de nosotros, ¿vale? Voy a pasar algunas cosas más deprisa, pero sí que quiero poneros un ejemplo, ¿vale? Para que veáis una sesión de Focusing brevemente, 5 minutos, que la he transcrito para que lo veáis, de un enfoque real, ¿vale? Esta persona decía, ¿cuándo se irá la ansiedad que tengo? Incluso era meditador, porque le dijeron que para la meditación era muy importante, para la ansiedad era muy importante que meditara y no sé qué, y no sé cuánto, bueno, estas cosas que se hacen, que yo cuando le acompañaba a nivel psicológico me decía, es que todo el mundo me aconseja que deje la meditación, ¿no? Bueno, yo le decía, ¿te irá esta ansiedad alguna vez? Vamos a verlo, venga, esta es tu pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿puedo pedirte que conectes con tu cuerpo ahora, por favor? ¿Qué está pasando? Y ella me dijo, creo que hay tal vez un poco de ansiedad. Le dije, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa ansiedad? ¿Cuál es la sensación física? Estoy hablando ya de cuál es ese felt sense. Y él, que no sabía Focusing, ¿vale? Ella no sabía Focusing, dice, siento algo de tensión en mi pecho, como una especie de presión, y especialmente en el corazón, debajo del pecho. Vale, le digo, siempre que hay tensión es importante que prestemos atención, así que vamos a prestarle atención. Te invito a hacerle una pregunta a esa sensación y tal vez no surja nada de la pregunta. No pasa nada, no tengas expectativas, solamente di eso primero que te surja. Y si no sale nada, no fuerces, no se trata de intentar complacerme, simplemente no pasa nada y está bien. Entonces, estás un poco como la actitud de no presionar, no obligar, bueno, es una actitud respetuosa. Entonces él se queda en silencio, ella se queda en silencio un tiempo y dice, estoy prestando atención a mi pecho y a mi corazón y le estoy diciendo qué quiere de mí. Fíjate, está como diciendo, ¿qué quiere de mí esa sensación? Y dice, creo que le deje estar ahí, que le haga saber que estoy viéndola.
a esa presión en el pecho. Esta persona todavía no sabía qué significado tenía esta presión en el pecho, pero fijaros, le digo, está pidiendo tu atención entonces. Y dice, ¿y por qué quiere mi atención? Dice ella. Hace silencio, inmediatamente le viene una simbolización. Dice, me viene el recuerdo de mí cuando era niña y tenía 11, 12 años. Y le digo, ¿sabes qué quiere esa niña de 11 o 12 años? Y dice, claro, quiere atención. Eso es todo lo que necesita. Le digo, bueno, ¿puedes decirle a esa niña, te veo? Y es muy bonito, ella dice, sí, le digo, te veo, te escucho. Y le digo, eres importante para mí. Es decir, está de alguna manera dejándose sentir, y lo que no es algo de aquí, de la cabeza, sino le digo, eres importante para mí. Le pregunto, ¿puedes conectar con tu cuerpo y describir ahora cómo está el felt sense, la sensación sentida de tensión inicial? Y dice, hay alivio, hay menos tensión. Siento que como la validé, ha dejado de doler tanto. Se ha aliviado mi pecho y el corazón late suavemente. Le digo, esta es la respuesta a tu pregunta inicial. ¿Cuándo se irá la ansiedad? Básicamente le estabas diciendo, no te quiero, no me gustas. Estabas como diciéndola, vete, ¿no? Lo que está diciendo la sabiduría de tu cuerpo es que dentro de ti la ansiedad es como esa niña de 11 o 12 años, o quizá más pequeña. ¿Y cómo se siente la niña cuando le dices, cómo se sentiría cuando le dices, no te quiero, vete? Y dice ella, se sentiría mal, se pondría peor. Y ahí hay un insight muy potente que ella hace, que es, eso es lo que hacían mis padres conmigo. Me decían, vuelve cuando sonrías y seas feliz y puedas complacerme, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace ella con su niña. La espanta cada vez que viene en forma de tensión y genera todo un mundo de ansiedad y de culpa, ¿no? Por no ser la niña feliz y ahora ya es una adulta, que tiene casi 38 años, ¿no? El giro transformador es este, cuando dejas de luchar contra eso que te espanta, ese malestar, que puede ser tristeza, culpa, miedo, etc., y te vuelves hacia él con atención, con curiosidad, con compasión, que aparece corporalmente y le dices algo así como estoy aquí, te veo, eres importante, se produce un cambio corporal y por tanto para focusing el cambio corporal ya es un cambio psicológico, hay un cambio ahí, ¿vale? Focusing no es una técnica, por tanto, sino una relación. La base para sanar esa herida, sea de abandono o de otras heridas, a nivel somático o organísmico, es una relación. Y lo más importante, el cambio se da cuando hay una relación entre el felt sense y la simbolización, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio que vamos a hacer. No nos quedamos solo con la sensación sentida, sino que la simbolizamos. Ahora bien, el cambio es gracia. O sea, es verdad que Focusing plantea el cambio porque es una herramienta que nace del ámbito de la psicoterapia, ¿verdad? Pero nosotros en la meditación, en la espiritualidad, y también Gendlin lo decía, recuerdo que 2 jesuitas que aprendieron con él todo el tema de Focusing se fueron un día a su casa, un domingo por la tarde, y para preguntarle esto, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se produce el cambio?, le dijeron. Y Gendlin contestó, no siendo un hombre, es judío, pero no practicante ni nada, él dijo, mirad, eso que vosotros llamáis gracia, los cristianos, es a lo que yo llamo bodily shift, es decir, cambio corporal. Y eso es gracia, eso no viene por mucho que tú hagas. Yo os he puesto un ejemplo de algo que ocurrió, que fue gracia, pero pudo no ocurrir, que conectara con algo muy potente que sanó, que fue esa niña, que no os voy a contar toda la historia, pero es muy potente lo que ocurrió ahí. Vale, las conexiones entre Yales y Gendlin, quiero hacer una alusión. Yo creo que la palabra
se llamaría percepción. Los dos hablan de percepción. La palabra latina percepción ya sabéis que significa darnos cuenta de la realidad, y lo que van a hacer los dos es cómo acceder a esa realidad, lugar de la presencia de lo divino, lugar de Dios, ¿verdad? Y de encuentro con nosotros y con la divinidad que nos habita, ¿no? Jalix va a hablar de la percepción de los sentidos y de la percepción espiritual, como sabéis, en el libro aparece muy bonitamente, que lo denomina Jalix conciencia, comprensión y descubrimiento. Y es que tiene muchas resonancias con lo que yo sé de Genlin, ¿no? Lo que pasa ¿cuál puede ser el aporte de Genlin? Pues el aporte es que es esto que llama Genlin Felt Sense o percepción sentida, que es una percepción corporal global, implícita y que contiene una sabiduría y un conocimiento que necesitamos acceder a su lenguaje, porque no lo conocemos. El lenguaje de las emociones y de los pensamientos lo conocemos, pero el lenguaje del cuerpo no. ¿Y cómo se conoce ese lenguaje del cuerpo? Permaneciendo en la sensación sentida. Y esto es practicar, no es tan fácil, ¿no? Entonces la percepción contemplativa de Jalix y la percepción sentida de Genlin se encuentran en el punto esencial, que es que ambas nos llevan a un lugar donde no pensamos la realidad, sino que la dejamos llegar, donde no analizamos, sino que acogemos, donde no forzamos ni juzgamos, ni siquiera interpretamos, sino que escuchamos en el silencio. Podríamos decir que el aporte del Felt Sense de Genlin es un modo concreto en que esa actitud de la percepción se encarna en el cuerpo. Ahí la meditación se vuelve, y esa es mi experiencia, la meditación se vuelve más encarnada, más verdadera, más real, más humilde y transformadora, si es que tiene que transformar algo, ¿verdad? La sensación sentida es lenguaje de Dios y es la huella que llevamos de Dios. Dios está abriéndose paso en cada Felt Sense, que siempre está orientado hacia la vida que quiere vivir en mí. Yo creo que no voy a decir muchas más cosas, ¿verdad? Hay todavía un montón de cosas que me gustaría deciros, pero vamos a empezar ya si os parece, con el ejercicio. Voy a poner unas diapositivas, esa con mi parte creativa, y le comenté a Michal, que es un compañero de contemplación de Eslovaquia, que pusiera, él es un gran dibujante, y que pusiera dibujo a algo que yo intuía para responder a qué hacemos qué puede aportar focusing para los meditadores en el momento de la meditación, ¿vale? Es verdad que focusing se extiende más allá de la meditación, pero me he ceñido a eso, ¿vale? Se extiende más al acompañamiento, a la escucha, bueno, pero en la meditación voy a poneros a ver si puedo conectar con la diapositiva que quiero transmitiros. Es un supuesto padre del desierto, ¿vale? Que se va a meditar, ¿verdad? A contemplar en el desierto. Quisiera deciros con esta metáfora, ¿verdad? Del padre del desierto, fijaros que él sale de la casa. Si os dais cuenta, no está en casa, está fuera, se ha ido de casa. Para nosotros, voy a utilizar mucho la palabra casa, ¿vale? Lo voy a coger de los grandes místicos, ¿verdad? Castillo interior, que decía Teresa, la casa que decía Rumi, ¿no? Como la casa de huéspedes, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos con ¿qué hacemos en el silencio? Pues luchar contra el enemigo, ¿no? Me gusta mucho eso que dice Javier en su libro El Cristo Interior. Dice, no vemos la realidad tal como es, sino tal y como somos. Bueno, pues
¿este monstruo es la realidad tal como es o es tal y como somos? Representaría esa parte de nosotros que es ese malestar contra el que luchamos. O Javier el otro día hablaba de las moscas que espantamos. Yo creo que a veces son moscas y a veces son un poco bastante, entre comillas, algo monstruoso, ¿no? Que nos quita el estar en la casa, ¿no? La casa es el lugar de la presencia, donde no tenemos nada que luchar, nada que defender, nada que demostrar, ¿verdad? Pero a nuestra meditación viene eso que aparece, ¿no? Querría deciros algo así como ¿qué ocurre con este monje, verdad? Bueno, pues el diablo, el monstruo ese, sabéis que diablo significa lo que nos separa, lo que nos fragmenta por dentro. Bueno, pues el monje empieza a sacar la lanza y a luchar contra el enemigo, ¿no? Con violencia, ¿vale? Con violencia. Un enemigo externo que hay que expulsar, que hay que dominar o que hay que castigar. Lo que en realidad late en su interior, que es el miedo, o es la herida, o la tensión, o el deseo no integrado, la culpa, lo proyectamos ahí, ¿no? Como si fuera un monstruo. El monje, fijaros que sale de la casa, ¿verdad? Como dice Agustín, ¿no? Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Bueno, Gandhi decía que la lucha más difícil no era contra el Imperio Británico, sino contra uno mismo. Para él el verdadero enemigo estaba dentro, ¿no? En nuestras reacciones, nuestros miedos, debilidades, lo que sea, ¿no? Y la no violencia exterior solo es posible si antes se da una no violencia interior, ¿no? Que también Javier nos ha ido acompañando en eso. Bueno, pues vamos a cerrar los ojos, si os parece bien, para ir al ejercicio de meditación y acompañar esta percepción sentida, ¿vale? En ese camino de entrar en la percepción corporal o felt sense, ¿vale? Deciros que las invitaciones que yo voy a sugerir solo las sigo si resuenan. Lo que no resuene, por favor, lo dejo ir. Es lo mejor que podemos hacer. Voy a coger la metáfora de Rumi, de este poeta sufí del siglo XIII, la casa de huéspedes. Y quiero que lo escuchéis desde ese resonar corporal. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor, que puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Sé agradecida, agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Te voy a invitar a encontrar una posición cómoda si es que necesitas cambiarla, como cuando empezamos nuestro rato de meditación. Que cierres los ojos si te va bien y que centres la atención en tu respiración y en cómo entra y sale el aire y hasta dónde llega incluso el aire. Si tomas una inspiración profunda, te invito a que lleves la atención a tus pies, tobillos, rodillas, a los muslos y muy especialmente a los puntos de apoyo donde descansa tu cuerpo en la silla que te sostiene. Y como un árbol descansa sobre la tierra, así deja que tu cuerpo descanse sobre ese lugar que te sostiene. Te invito a continuar por la columna vertebral, como si acariciaras vértebra a vértebra desde dentro,
la zona lumbar, dorsal, cervical, percibiendo también tus hombros y dejando que el peso de los brazos caiga, recorriendo lentamente tus manos, las palmas y el centro de las palmas de tus manos. Notando también tu cuello, cervicales, recorriendo el cuero cabelludo, la frente, los ojos, nariz, mandíbula, la boca. Y al notar los apoyos de tu cuerpo, de la silla sobre el suelo, te invito a soltar un poquito el peso del cuerpo, a soltar un poquito el control, percibiendo la respiración y notando cómo la sientes ahora, al inhalar y al exhalar. Te invito con una inspiración profunda a ingresar en ese espacio interior de tu casa, de tu cuerpo, la garganta, el pecho, notando cómo está el corazón, tus pulmones, el estómago y el abdomen. Este espacio interior es tu casa, tu hogar verdadero, lugar sagrado de una presencia más grande que tú. A veces nos puede venir bien recordarnos a modo de mantra, ¿no? El invitarnos a entrar en casa con conciencia. Y a modo de mantra, si te ayuda, puedes decirte: bienvenido a casa. O ya estoy en casa. Reconoce en ese espacio interior de tu cuerpo cuáles son esos huéspedes que diría Rumi. Recuerda qué escuchaste en el silencio de la meditación y trae al aquí y al ahora algún invitado. No todos, no podemos estar con todos, pero sí que te invito a que identifiques a tu invitado, a tu visita de hoy. Quizás no sea algo todavía claro, no pasa nada, solo es ir empezando en el silencio, a escuchar quizá alguna molestia, quizá algún cansancio, quizá algo que notas que te duermes, o quizá un estrés o ansiedad, quizá algún ruido que te molesta. Estoy como sugiriendo, ¿verdad? Por si acaso alguien todavía no ha identificado a su invitado. Quizá una irritación de algo que ha aparecido en tu silencio, o una soledad, o algo en el estómago, un nudo, o algo que se tensa en tu espalda, un dolor de cabeza. A veces la sensación es un susurro suave, un hormigueo, un calor, algo que te llame la atención. Quizá para algunas personas las sensaciones corporales son difíciles de captar. Pues si tienes algún sentimiento
incómodo, dale la bienvenida. Ese va a ser tu huésped, tu invitado, en forma de tristeza o de miedo o de enfado. Cuando le preguntas a tu cuerpo algo que no te deja sentir del todo cómodo, ya verás cómo aparecen esas sensaciones, pensamientos también, acompañándolos. Quédate con un visitante de tu casa de huéspedes de hoy. Como diría Rumi, ha sido enviado como un guía del más allá. Pues vamos a continuar. ¿Qué ocurre hoy? Estoy ahí en la percepción de lo que noto en el cuerpo, en la sensación. Lo recibo. No me precipito. Espero. Estoy en la percepción. Acojo. Le presto atención y no juzgo ni analizo, solo permanezco. Y es importante en esta sensación de este visitante darle la bienvenida, decirle hola, estás aquí, sin fusionarte con él. Tú eres ese espacio y eres una parte de ti a quien ofreces un lugar. Te invito a que lo acojas con una presencia curiosa, sin expectativas, con una presencia amable si puedes. No fuerzo nada, no tengo que cambiar nada. No interpreto, no juzgo, solo observo con curiosidad lo que está pasando en esa sensación que me trae la percepción corporal. Acoger a este visitante es también acogerte a ti. Y te invito a dar un paso más, a simbolizar a este visitante. Puede ser que te aparezca una imagen, o una palabra o un recuerdo. Para ello vas a preguntar a la sensación corporal si esa sensación fuera una imagen, ¿cómo es? ¿Tiene algún aspecto? Como este monstruo que el monje está ahí, o tiene alguna textura, un color, como si lo dibujaras internamente. Y si no aparece un símbolo, también puedes nombrarlo a tu visitante. Si tuviera un nombre, ¿qué adjetivo le pondrías? Pregunta y espera. Deja que sea el cuerpo el que muestre su lenguaje. Y si te viene para simbolizar esta sensación, esta percepción, algún recuerdo de la infancia, puede ser de tu niño interno, de tu adolescente,
Si no viene, no tiene que venir, solo es por dar pistas, indicaciones. Esta sensación simbolizada, ¿no? ¿A qué se parece? Una palabra, una imagen, una memoria que aparece de una imagen de niño. Vale. No lo rechazo, lo que viene, solo lo observo con cariño, con curiosidad, como hacen los niños cuando perciben algo que es nuevo. Y si puedes llevar ternura y compasión, quizá puedas decirle a esa parte en ti: te veo, te escucho. Estoy aquí para ti. Te acepto y no quiero que seas de otra forma. O quizá me siente bien escucharte decir: eres importante para mí. Dejamos un momentín de silencio. Si no te viene nada y viene silencio, está bien. Pero sí le sentará bien decirle: te atiendo. Estoy aquí. Que sepas que te veo. No fuerzo nada. Solo me hago consciente de lo que ocurre. Y solo puedo liberar aquello que soy consciente. Y te invito con esta metáfora del monje fuera de la casa, y en esa lucha que ha parado, ¿verdad? Que ya no está. Ahora el monje es casa, ya no necesita salir. Su cuerpo es casa de Dios. Te voy a invitar a ir como dejándole ser a ese especie de enemigo que teníamos, ¿verdad? O monstruo, o lo que queramos, o mosca, ¿no? Ahora es hora de dejarle ir y de conectarte con tu yo profundo, con el más grande que te habita, que siempre ha estado ahí en toda esta meditación. Si te va bien, la sugerencia es que puedes entregar a tu invitado en las manos del ser más grande, en Dios. Volver a tu casa, esa que es lugar seguro, donde no hay nada que temer, nada que esperar, nada que defender, nada que proteger. Y permanece, si puedes, ¿no? Un momento gustando esa sensación de habitar
esa casa interior. Permanece sin expectativas. Y si ha habido algún regalo en este encuentro, sea lo que sea, agradécelo. Es un tesoro en la dirección de la vida. Y cuando quieras, puedes ir tomando nota o escribiendo algo que haya sido importante para ti, fresco, novedoso. Y si no ha habido nada o ha habido vacío, también eso lo acojo. Y para la próxima encuentro, meditación que tengas, puedes retomarlo. Si abrís los ojos y estamos un minutín, ¿vale? En poder tomar nota para otro momento. Y vamos empezando a acabar antes del coloquio. Y quería hacer como el itinerario de los dibujos que Nehal nos ha hecho. Claro, es que en el itinerario el monje está fuera, ¿verdad? En esos monstruos. Este se convierte en una especie como de leoncillo, que si no hace falta, pues no le atendemos. Pero si en el silencio viene, ¿cómo permanecer en la percepción corporal? Fijaros ahí, el monje tiene una especie como de huella, ¿no? De la sensación sentida en forma de morado, ¿no? Y el monstruo, bueno, ya se deja acariciar. Si antes estábamos desde arriba, con violencia, aquí el monje se arrodilla, ¿no? La actitud de dejar ser lo que sea. El monje y el león conviviendo en cierta relación. El monje con humildad a la altura de él, no desde arriba, no desde el juicio, y le toca con ternura. Se arrodilla ¿para qué? Para ser acogido. También el león se deja coger y acoger. Algo así como que lo que evitamos suele contener un regalo, ¿no? Es que evitamos y que no te gusta, detrás suele contener un regalo. Al mirarlo con ternura, algo profundo comienza a transformarse. Y esta es la postura de la contemplación, que es, no estoy atendiendo al león, sino que llega un momento en el que la imagen del monje, que fijaros sigue sin casa, no hace falta la casa, porque el monje es casa. El centro de su cuerpo, esta percepción sentida, le invita y le lleva a la casa, a regresar a casa, al lugar que muchas veces deshabitamos, ¿no? Y aquí conviven en paz. El monje está iluminado, ¿lo veis? Ahí tiene un mantra también, que es el que le ancla en la presencia, en el presente, y además las manos, ¿verdad? En forma de cuenco, con una mirada compasiva, sin expectativas, una postura que descansa. Porque como dice Yalix, ¿verdad? Y también lo dice Genlin, cuando estamos ahí en la percepción, nos descansa. Ya está. Creemos que no hay ni que olvidar, ni que pelear, ni que sustituir al león, ¿verdad? Es permanecer, escuchar en silencio, habitar desde la presencia amorosa y descubrir que aquello que parecía imposible de acoger, como es el monstruo que veíamos al inicio, por fin se puede acoger y podemos entonces descansar en la casa que nunca dejó de ser nuestra, ¿no?
Cuando dejamos de luchar y permanecemos en la presencia, en el presente, lo difícil encuentra descanso en nosotros. Bueno, pues este es quizá como el itinerario que yo entiendo, que cuando uno vive aquí, pues ya está, genial. Pero como yo por lo menos como me he encontrado tantas veces aquí y tantas veces aquí, a mí la percepción sentida, esto, escucharla, me ha ayudado mucho a integrar, a conocer, a transformar desde lo real. No desde lo que me gustaría ser, sino de esa que soy y amarla, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues el león sigue siendo león, porque hay cosas que siguen siendo león. Y hay cosas que dices, bueno, se va iluminando, se va transformando, ¿no? Y esto en forma de dibujo es como la experiencia de mi vida también, que comparto con humildad, no porque considere que sea lo más, no sé, es lo que a mí me ha ayudado en la vida. Así que aquí lo dejo para compartir en coloquio. Javier, ¿te parece que hacemos el coloquio? Oye, esto ha sido una maravilla, ¿eh? Vale. Quiero decir que ha sido precioso, de verdad, que es que no se puede decir nada más, es decir, Gracias.